Con las investigaciones, con los saberes, al escuchar los cuentos, las leyendas, finalmente nos llevan a la Casa Grande, al África. Si mi apellido es Chalá, entonces me llevan a la actual República del Congo y Angola, al reino Lunda. Yo soy un Lunda, entonces soy un afrodescendiente, porque tengo una historia, tengo un pasado, tengo un conocimiento, tengo una cultura, tengo una presencia como actor social, histórico, cultural. Por eso soy afrodescendiente. Y muchas personas todavía se contestarán o se autoidentifican como mulato. Ahora me van a decir por qué. Si nosotros en la Constitución, en la actual Constitución de Montecristi del 2008, que aprobamos mayoritariamente, sacamos la palabra negro de la Constitución. Sin embargo, eso es sacar la palabra negro de la Constitución porque esa es la representación negativa que nos hicieron desde el siglo XVI. Lo sucio, lo feo, lo perverso. Pero sin embargo, en estos últimos 10 o 15 años, comenzamos un proceso de resemantización del tema. Lo negro es hermoso, lo negro es bello. Como en Estados Unidos, lo black is beautiful. Organizaciones se dicen un abrazo negro, un abrazo digno, hermoso. En donde está la solidaridad, donde está el amor. Muchos entonces se van a autoidentificar como negros, muchos como mulatos, pero la mayoría yo creo como afrodescendientes, afroecuatorianos. Nosotros hemos estado trabajando en estos últimos 10 años, después del censo del 2001, comenzamos a trabajar sobre el tema de la autoidentificación. La identidad son construcciones sociales en donde hay unos acuerdos colectivos. Y en esos acuerdos colectivos, por eso está la pregunta 16, en que afrodescendiente, afroecuatoriano, negro, mulato, es decir, ya están acordados. No va a haber confusión, porque al final nosotros en la suma total somos afroecuatorianos. Seguiremos construyendo en estos próximos 10 años, y no solo con la población afroecuatoriana, no solo con nuestro pueblo, sino con todo el Ecuador para comenzar a construir el Estado plurinacional e intercultural. Hoy estamos en una fiesta, para mí es una fiesta, yo estoy lleno de gozo y por eso estoy tan metido 100% en trabajar el tema del censo en estos últimos 2 años básicamente, porque a partir de la Carta Magna que tenemos como Estado plurinacional e intercultural, con las preguntas de autoidentificación, exactamente estamos inaugurando el Estado plurinacional, intercultural, pleno. Y entonces para todos tiene que ser una fiesta. Ganamos saber, primero sensibilizarnos y sincerarnos. Es decir, la revolución ciudadana es importantísima, en términos de que en el artículo 1 nos dice que somos un Estado plurinacional e intercultural. Es hora de sincerarnos, de saber dónde estamos, quiénes somos, cómo nos definimos. Esa es la primera ganancia. La segunda ganancia para los pueblos es reconocer que somos diversos, es decir, el ciudadano presidente al final va a estar feliz como nosotros, es decir, estamos saliendo del Estado mononacional o homogenizante, ese Estado colonial, ese Estado que quedó allá, ese Estado realmente colonial, en donde se nos ocultaba. Es decir, ganamos como pueblo ecuatoriano el conocernos diferentes y reconocernos y valorarnos, saber cuántos somos, en dónde estamos. Y sobre todo, cómo estamos viviendo, en dónde estamos viviendo, qué nos falta. ¿Para qué? Para exactamente instituciones como la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, futuro Consejo de Igualdad, construir las políticas públicas conjuntamente con Semplares e invertir en esas inequidades históricas y contemporáneas en las que están. Luchar entre todos y todas contra el racismo y el racismo estructural. Es decir, el Estado ecuatoriano, yo creo que todavía no hay una identidad de nación ecuatoriana. Y yo les pregunto y me contesto yo, porque no estamos los afroecuatorianos. Nos han invisibilizado, nos han olvidado. Finalmente el Estado ecuatoriano se constituirá como tal y con una identidad intercultural, plurinacional, cuando los afroecuatorianos estemos ahí, en el imaginario social. Entonces gana no solo los afroecuatorianos, ganamos el Ecuador en su conjunto.
vamos a estar unidos en esta diversidad que es la riqueza de este país. Y además, con la implementación de políticas públicas, que nos permitan salir de la pobreza y la extrema pobreza. Ganamos saber, primero, sin sensibilizarnos y sincerarnos. Es decir, la revolución ciudadana es importantísima, en términos de que en el artículo 1 nos dice que somos un Estado plurinacional e intercultural. Es hora de sincerarnos y saber dónde estamos, quiénes somos, cómo nos definimos. Esa es la primera ganancia. La segunda ganancia para los pueblos es reconocer que somos diversos, es decir, el ciudadano presidente al final va a estar feliz como nosotros, es decir, estamos saliendo del Estado mononacional o homogenizante, ese Estado colonial, ese Estado que quedó allá, ese Estado realmente colonial, en donde se nos ocultaba. Es decir, ganamos como pueblo ecuatoriano el conocernos diferentes y reconocernos y valorarnos, saber cuántos somos, en dónde estamos. Y sobre todo, cómo estamos viviendo, en dónde estamos viviendo, qué nos falta. ¿Para qué? Para exactamente instituciones como la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, futuro Consejo de Igualdad, construir las políticas públicas conjuntamente con CEMPLADES e invertir en esas inequidades históricas y contemporáneas en las que están. Luchar entre todos y todas contra el racismo y el racismo estructural. Es decir, el Estado ecuatoriano, yo creo que todavía no hay una identidad de nación ecuatoriana. Y yo les pregunto y me contesto yo, porque no estamos los afroecuatorianos. Nos han invisibilizado, nos han olvidado. Finalmente el Estado ecuatoriano se constituirá como tal y con una identidad intercultural, plurinacional, cuando los afroecuatorianos estemos ahí, en el imaginario social. Entonces gana no solo los afroecuatorianos, ganamos el Ecuador en su conjunto. Vamos a estar unidos en esta diversidad que es la riqueza de este país. Y además, con la implementación de políticas públicas que nos permitan salir de la pobreza y la extrema pobreza. Es decir, mientras el Ecuador siga anclado en el pasado, con esas políticas, afortunadamente ya no creo que vuelvan esas políticas neoliberales, con esa concepción colonial, con esa concepción excluyente, el Estado ecuatoriano va a ganar en el sentido de que todas y todos estamos alcanzando un buen vivir, que es el paradigma de la revolución ciudadana.